Un saludo para todos. En esta ocasión les voy a presentar el trabajo titulado Análisis de las conexiones hechas por estudiantes universitarios sobre la derivada con base en la articulación entre las conexiones matemáticas y el enfoque ontosemiótico. Los autores somos Camilo Rodríguez, Flor Rodríguez y Vicent Font. Las conexiones matemáticas se han considerado un tema relevante en la investigación y los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, dado que permiten a un sujeto la comprensión de conceptos. También los planes de estudio han considerado que las conexiones son una competencia básica para que los estudiantes resuelvan problemas matemáticos. También particularmente desde la Dirección General de Bachillerato, los estudiantes deben utilizar fórmulas de derivación y también aplicar la derivada en la solución de situaciones reales o de la vida cotidiana. Desde la UAGRO también se deben promover conexiones de significado. Otras investigaciones han enfatizado en la articulación de teorías, con el fin de hacer análisis más detallados en los resultados de las investigaciones. Por ejemplo, el EOS con la teoría APOE se han articulado, las conexiones con la etnomatemática, también las conexiones con la teoría de representaciones semióticas. Particularmente con la derivada se han hecho investigaciones donde han ampliado el modelo de Buzinskas para hacer el análisis más detallado de las conexiones. Por ejemplo, García García y Dolores Flores. También Rodríguez Nieto, Rodríguez Vázquez y Font han ampliado el modelo con la conexión metafórica. Por otra parte, otras investigaciones sobre la derivada han reportado que los estudiantes, futuros profesores y profesores presentan dificultades para conectar múltiples representaciones de la derivada y también significados parciales. Atendiendo a esta problemática, nosotros nos proponemos el objetivo de articular las herramientas del enfoque ontosemiótico y la teoría ampliada de las conexiones para un análisis más detallado de las conexiones matemáticas. Para llevar a cabo esta investigación, nosotros utilizamos dos marcos teóricos: la teoría ampliada de las conexiones TAC y el enfoque ontosemiótico. La teoría ampliada define la conexión matemática, que es un proceso cognitivo en el que una persona establece una relación entre dos o más conceptos, ideas, teoremas, procedimientos, significados, etcétera, entre sí con la vida real o con otras disciplinas. También las conexiones matemáticas se han dividido en dos grandes grupos: las conexiones extramatemáticas y las conexiones intramatemáticas. En las conexiones extramatemáticas vamos a ver una conexión particular, que es la conexión de tipo modelado, con problemas de aplicación. También las conexiones intramatemáticas, que son hasta el momento 8 representaciones diferentes: procedimental, parte todo, implicación, que fueron introducidas por Buzinskas; la conexión de tipo característica por Elí y colaboradores, con ampliaciones de García García; también la de reversibilidad y significado, que han sido introducidas por García García y Dolores Flores. Actualmente, en Rodríguez Nieto y colaboradores, que está en prensa, se ha introducido la conexión metafórica. Desde el enfoque ontosemiótico, que es un sistema teórico articulador sobre el conocimiento y la instrucción matemática, se ha considerado la actividad matemática como parte importante, la cual se modela en términos de prácticas. Pero estas prácticas son una secuencia de acciones reguladas por reglas institucionalmente establecidas orientadas a la resolución de problemas. En estas prácticas emergen objetos primarios, que son, por ejemplo, que parten de la situación problema. La situación problema motiva a que emerjan conceptos, definiciones, procedimientos, proposiciones, que intervienen, condicionan argumentos, y los argumentos justifican este proceso. Pero también estos conceptos, procedimientos, proposiciones entran en juego con el lenguaje matemático, que expresa y soporta, y también, por ejemplo, se pueden expresar en lenguaje gráfico, verbal, numérico, simbólico, etc. También estos objetos primarios, cuando están articulados, se le llama una configuración cognitiva o epistémica. En este caso, hacemos referencia a la configuración cognitiva
que es de carácter personal, que es un sistema de objetos primarios que un sujeto moviliza como parte de las prácticas matemáticas, todo para la resolución de un determinado problema. También consideramos que en la actividad matemática hay relaciones de tipo semiótica, es decir, una función semiótica. Las funciones semióticas son una relación entre dos objetos matemáticos. En este caso son una expresión o significante que se relaciona con un consecuente que viene siendo un contenido o significado. Y esto va soportado por un código de correspondencia. Esto es lo que vamos a utilizar del enfoque ontosemiótico. ¿Cómo se llevó a cabo esta investigación? Partimos de una metodología de tipo networking teórico, introducido por Kidron y Winners-Abbas en el 2015 y también con unas adaptaciones de Driver y colaboradores en el 2013. La metodología se llevó a cabo en 4 pasos. El primero fue la selección y descripción de episodios. ¿Qué se hizo aquí? Selección del participante, se diseñó la tarea, se recolectó la información por una entrevista semiestructurada y luego se seleccionó un episodio. Segundo, en el análisis del episodio se hizo con la teoría ampliada de las conexiones y se utilizó el método del análisis de contenido introducido por Brown y Clark en el 2006. Posteriormente se hace un análisis del mismo episodio con el EOS, con las herramientas del EOS. Se hizo una narrativa, se describieron las prácticas matemáticas, se identificaron los objetos primarios y se hace la configuración cognitiva. Por último, se presentará un ejemplo de la función semiótica. Por último, se comparan y se contrastan y se hace una coordinación y combinación de aspectos similares, diferentes de ambas teorías. Primero, la tarea que vamos a presentar, bueno, fue un cuestionario más amplio, pero por motivo de esta presentación vamos a presentar un episodio solo, donde se le respondió a la pregunta ¿qué significa la derivada? Explique su respuesta y si es posible, de ejemplo. Cabe destacar que fue un estudiante de licenciatura en matemáticas. El episodio fue, esta es la producción escrita del estudiante donde dice que la derivada es la pendiente de una recta tangente en un punto a una curva. En sí, la derivada es un límite de un cociente incremental. Entonces da 2 significados asociados a la derivada y también da una representación gráfica con el símbolo f de x y f' de x y también da una representación simbólica que es donde dice el límite del límite del cociente incremental y también lo da como f que es igual a f' de x. Entonces ahora este episodio se analizó con la TAC y se analizó con las herramientas de EOS. Con base en el análisis temático realizado, con el análisis de la TAC, colocamos de ejemplo 4 códigos. El primer código, como lo vimos en la lámina anterior, fue el significado de la derivada. Y eso hace relación a un subtema. Pero ese tema viene siendo una conexión matemática de tipo significado, dado que se toma un marco a priori, que son las categorías de conexiones que se presentaron en el fundamento teórico. Después, en el código 2, significado de la derivada, que fue como el límite del cociente incremental, fue una conexión de significado. También el código 3, que son representaciones gráficas simbólicas. Esa es una conexión de tipo representaciones diferentes desde el marco de las conexiones. El código 4 se agrupó en un subtema de representaciones simbólicas, pero estas representaciones simbólicas hacen referencia a representaciones diferentes. Es decir, entonces aquí tenemos unos ejemplos de las conexiones matemáticas que se identificaron a través del método de análisis de contenido. Posteriormente tenemos el análisis con el EOS, donde consideramos primero se hizo una narrativa. En esa narrativa se fueron encontrando los personajes principales, que son los objetos primarios. Y los objetos primarios. Bueno, después se hizo una descripción de las prácticas matemáticas
Por ejemplo, vemos la conexión que hay entre el código 1 y la práctica 1, donde define la derivada como la pendiente de la recta tangente. Después, en la práctica 2, el estudiante define la derivada como el límite del cociente de las tasas medias de variación de la función. En la práctica 3, representa la recta tangente a la gráfica de una función en un punto haciendo un gesto, pero es haciendo énfasis en la pendiente. Luego, en la práctica 4, representa simbólicamente la función derivada como el límite, como lo vemos aquí simbólicamente. Bueno, estas son las prácticas. Después de esta práctica se hizo una configuración cognitiva. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las definiciones? En la práctica 1 y en la práctica 2 están las definiciones. ¿Cuál fue la tarea? ¿Ya? ¿Cuál fue la tarea? ¿Sabe que la tarea fue la que se propuso? ¿Qué significa la derivada? También las representaciones, que hace parte del lenguaje matemático. Aquí lo tenemos. Representa la recta tangente y representa simbólicamente la función derivada. Así, otras conexiones de implicación fueron, por ejemplo, cuando se les preguntó sobre cuándo una función es derivable. ¿Ya? Entonces ahí emergieron conexiones de tipo implicación que implícitamente tienen relaciones lógicas. Ahora bien, ya después de establecer la configuración cognitiva y también el análisis desde las conexiones matemáticas, nos dimos cuenta que una conexión matemática es equivalente a una función semiótica. Pero desde un punto de vista de Leos y la articulación que se está haciendo con la teoría de las conexiones, nos dimos cuenta que el Leos permite hacer un análisis más detallado de la estructura de una conexión. En este sentido aquí vemos es decir, permite ver los objetos matemáticos que se están conectando. En este caso vemos una expresión contenido, la derivada en un punto, y viene cuál es el contenido, el significado. Es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Y esto está relacionado por un código de correspondencia, en este caso es el código 1, que hace referencia a la práctica 1. Y vemos también que en la parte de es un proceso de resolución de problemas, pero también es de enunciación. Aquí tenemos el objeto 1 antecedente y el objeto 2 consecuente. Entonces, este es uno de los resultados que se logró por medio de la articulación de ambas teorías. Lograr hacer un análisis más detallado de la estructura de las conexiones y también ver los procesos, ver los procesos que se deben seguir para establecer una conexión. Es decir, se hace como un zoom de esa conexión y ver antes, o sea, cómo el estudiante, antes de decir que es una conexión de tipo significado, qué tuvo en cuenta para lograr esa conexión matemática de tipo significado. Esto lo encontramos en un artículo que está aceptado, está en prensa y otro artículo que se maneja el Networking Theory, entre la teoría de las conexiones matemáticas y el EOS, que está aceptado. También en las reflexiones finales, por último, tenemos que se concluye que ambas teorías se complementan para un análisis exhaustivo de las conexiones matemáticas. También se tuvieron otras concordancias entre principios de las teorías, que ambas teorías concuerdan en que las conexiones matemáticas son vitales, son cruciales para la comprensión de conceptos. También que el análisis de las conexiones con la TAT se enriquece con el análisis de la actividad matemática realizada con el EOS. Es decir, en la teoría de las conexiones se hace un listado de conexiones con una frecuencia, pero desde el EOS se hace un análisis detallado de la actividad matemática y luego se identifican los objetos matemáticos que se conectan. También, que esa es una de la otra reflexión, que en las conexiones matemáticas identificadas a través del análisis temático se especifica aún más, dado que ahora se están diciendo cuáles son los objetos matemáticos que se están conectando. Por ejemplo, una representación simbólica con una representación gráfica, ya serían dos objetos matemáticos que se conectan. Por ejemplo, la derivada con su significado que hace referencia a una función semiótica de tipo expresión-contenido.
Entonces, ese es uno de los aportes que se hizo en esta articulación de ambas teorías. Aquí hay unas referencias bibliográficas y muchas gracias.